Aleluya. Gracias a Dios. Qué bueno es Dios, qué bonito es estar. No hay mejor lugar que estar en su presencia adorándole. Le damos. Qué bonito que podemos saber lo poderoso que Él es, lo fiel que Él es, que Él siempre cumple. Todas sus promesas que Él nos ha prometido se cumplen en nuestra vida. Solamente tenemos que creerlas, y llenarnos de fe. Y como la palabra que hemos estado escuchando, oyendo, que sin duda ha de ser como el Padre nos los ha prometido. Esa es la verdad. Solamente tenemos que mantenernos firmes, constantes, perseverando en todo tiempo. Amén. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos en el internet, a cada uno de ustedes. Reciban un fuerte abrazo, un saludo a nuestros pastores Víctor y Marta Páez. Ellos se encuentran muy bien, como siempre, bendecidos, prosperados, sanos y en victoria, con una recuperación muy sobrenatural que solamente Dios lo puede hacer cuando nosotros le creemos. Le damos gracias también por sus vidas, por ser ellos una bendición para cada uno de nosotros y formar parte del reino de Dios juntamente, llevando las buenas nuevas de salvación. Muchas gracias, mis hermanos levitas. Dios les bendiga. ¿Cuántos están gozosos en esta hermosa tarde? Amén. Qué bueno que venimos a escuchar la palabra de Dios. Gracias por venir. Es una bendición el que podamos venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a escuchar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Él siempre tiene palabra para cada uno de nosotros. En cada servicio solamente Él quiere que abramos nuestro corazón, que pongamos atención a lo que Él está hablando. Y siempre Él nos habla en cada servicio. Le voy a pedir si alguno de mis hermanos tiene algún testimonio que quiera dar, puede pasar. ¿Algún hermano si me puede ayudar con el micrófono, por favor? Hermano Ángelo. Gracias. Dios le bendiga. Bendición. Gloria a Dios. Dios los siga bendiciendo, hermanos. Amén. Este testimonio es cortito, pero muy hermoso. Amén. Esto sucedió la semana pasada. Todos nuestros testimonios es para aumentar nuestra fe. Pero quien cambia a la persona es la poderosa palabra de Dios. Sucede que tengo una hermana de 78 años, pero ni se le notan, se ve bien joven. Ella, Dios la ha bendecido con la juventud del águila y la fuerza del búfalo. Ella es algo especial. Ella es católica de hueso colorado. Le gusta rezar el rosario y al mismo tiempo está regañando. Y sucede que esto sucedió el 10 de mayo. Hablé para México para saludar a toda mi familia, las que tienen sus hijos, para felicitarlas del Día de las Madres. Pero en especial le dije a ella: oye, hermana, pues muchas felicidades por Día de las Madres y me gustaría decirte que el Señor te tiene un regalo para hoy. Dice: ¿cuál regalo? Le digo: si tú lo aceptas, es rápido y sencillo. Y yo te aseguro, hermana, que va a cambiar el rumbo de tu vida. De todos los años que tienes, vas a ser nueva de aquí en adelante. Y como que le interesó y dice: ¿de qué se trata? Le digo: se trata del plan de salvación. Si tú quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón, dímelo y en este mismo momento lo recibes.
Dice, ¿pero cómo es? Digo, es muy sencillo, nada más repite las palabras que voy a decir y eso es todo. Bueno, dice, si es así de fácil, dice, pues ándale pues. Y ahí empecé yo, ustedes ya la conocen, la oración. Y como por la mitad de la oración ya no pudo seguir porque empezó a llorar. Empezó a llorar. Pero yo me aseguré de que la dijera completa, que no se quedara a medias. Yo dije, no, tiene que decirla toda. Y ya le digo, síguele hermana, síguele. Y ya cuando la terminó le dije, ¿sabes qué hermana? Le dije, el día de hoy, le digo, has hecho la oración más hermosa de toda tu vida. La más preciosa de todititos tus años que tienes, es la más bonita que has tenido. Y de hoy en adelante tu vida va a cambiar. El Señor te lo promete. De hoy en adelante búscalo. Todas las mañanas dale gracias por un nuevo día. Y si no tienes una Biblia, cómprala y empieza a leerla. El Señor te dará entendimiento para cómo hacerlo. Ese es el testimonio. Y recordando otro hermano que tengo, son grandes ellos. El otro también está en México, él tiene 76 años, 2 años menor que mi hermano. Él aceptó a Jesucristo hace 2 años. Hace 2 años y estaba muy duro para que lo aceptara, pero sí lo aceptó. Y dejé de hablarle por teléfono y ayer me sorprendió. Como que no quería hablarle porque siempre me hablaba de rencores y de todo el tiempo. Y yo le decía, saca eso hermano de tu corazón. Todo ese odio, quítalo, bórralo. Entonces ayer traté de hablar con él y sí me comuniqué. Y mi sorpresa fue que cuando me empezó a hablar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Me habló desde Adán, de Abraham, lo dejé que hablara, lo dejé todo que hablara. Dice, no, dice, mira, y hasta me dijo que cuántos nombres tenía Jehová. Yo me quedé callado, le digo, gloria al Señor. Y ya cuando terminó le dije, hermano, ¿me permites orar por ti? Sí, dice, ¿cómo no? Y yo le dije, gracias Señor por tocar el corazón de mi hermano. Gracias, porque ahora él es una nueva persona, una nueva vida. A pesar de la edad que tiene, porque el Señor no se fija en la edad que tiene uno. Nunca es tarde, nunca es tarde. Entonces le dije a mi hermano, mira, ahora de hoy en adelante, busca al Señor, pero sobre todo le digo, cuida mucho tu corazón y tu mente. Cuida mucho tu corazón y tu mente, le digo, porque la boca habla de lo que la mente piensa. Y muchas veces la boca habla de lo que la mente piensa y de lo que viene del corazón. Cuida ese gran tesoro que es tu corazón y tu mente. Y busca siempre al Señor. Él nunca nos defrauda, siempre está con nosotros. Amén, hermanos. Gracias. Amén, así es. Dios siempre, como dice el hermano, Dios nunca nos abandona. Él nunca nos deja ni nos desampara. La promesa de Dios ha sido que creamos en el Señor Jesucristo y seremos salvos nosotros y toda nuestra casa. La cosa es que cuando empieza con uno de la familia, va a terminar con todos. Porque eso es lo que la palabra de Dios hace el cambio. Cuando la palabra de Dios empieza a hacer cambio en nosotros, en nuestra vida, los demás empiezan a ver. Y aunque estén rebeldes o como estén, pero con el tiempo, la semilla que ha sido sembrada, que se les ha sido dada, da fruto, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Amén. Amén. ¿Alguien más que tenga otro testimonio? ¿Usted, hermana? Adelante, por favor. Amén. La paz de Cristo, hermanos. Amén. Yo estuve fuera de la iglesia y de la ciudad por unos cuantos días. Y les digo que qué lindo es alabar al Señor, encontrarse con Él, sentir su fuego, su amor, su abrazo, es precioso. Y yo en estos días que estuve fuera no lo pude hacer congregacionalmente. Y aunque estaba ahí en mi corazón un poquito como
por decirlo así, como que no podía sacarlo. Yo estuve compartiendo con mis hermanas que ellas son de otra congregación, son de otra religión, y no quiero llegar todavía a enfrentarnos, ¿no? La palabra dice que nosotros no estamos para contienda, pero en su debido tiempo primero quiero ganármelas como hermanas, ya que yo no las conocía, hermanas carnales, y después entonces introducir. Yo sé que el Señor ya se está encargando de ellas. La otra era que mientras yo viajaba, yo tuve que coger 2 aviones, y yo no sé por qué yo llevaba mucho miedo cuando yo llevaba como miedo, temor, que si el avión le iba a pasar algo, que si se iba a caer, y yo me encomendaba al Señor. Digo, Señor, que sean tus ángeles los que vayan agarrando las alas de este avión, que seas tú el que vayas operando este avión. Y así llegué a Miami, de Miami cogí otro avión para Panamá, y cuando yo ya estoy aterrizando en Panamá, ya yo me había olvidado de los ángeles del Señor. Y ya yo estoy viendo que el avión va a aterrizar, digo, ay, gracias, Señor, pero yo me olvidé casi de los ángeles, que yo le había dicho, envía tus ángeles. Y hermanos, digo, muchas personas podrán decir que uno está loco, que uno se lo imagina, pero yo volteé mi cara hacia allá, y cuando yo volteo mi cara hacia acá, en mi mente yo vi a el ángel que me volteó a mirar, como que dice, me voy, ya estás segura. Y yo le doy gracias al Señor por eso, porque Él siempre cumple, Él es fiel y Él es verdadero. Amén. Amén, aleluya. Dios siempre cumple, la protección de Dios, la protección divina, siempre está sobre nosotros. Amén. ¿Alguien más que tenga otro testimonio? ¿Uno más? Adelante, hermana, por favor. Gloria a Dios. Bendiciones. Como ustedes sabrán, yo estoy esperando mi nuevo trabajo. Ayer tuve una confrontación con mi jefa y estoy tan orgullosa de mí. Tan orgullosa, porque ella trató de toda manera de enojarme o de, usted sabe, sacarme de mi casilla, como decimos nosotros, pero gloria a Dios que ya el Señor, sí, de verdad, cuando uno ora por sus jefes toda la mañana y se lo encomienda al Señor, ellos no pueden llegar a uno. Ese es mi testimonio. Tal vez no tenga sentido para ustedes, pero es algo bien grande para mí, porque eso muestra de que ya estoy madurando. Y como dicen los mexicanos, ya no me dejo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Dele una alabanza de palmas al Señor. Gracias, hermano. Muchas gracias. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Le voy a pedir que extienda su mano, por favor, para que oremos, nos pongamos en un mismo acuerdo. Señor, te doy gracias en esta hermosa tarde, Jesús. Gracias, estamos en un mismo acuerdo, Señor, aquí en tu casa, reunidos para exaltar tu nombre, para darte honra y para darte gloria, Señor Jesús. Tú miras cada mano, Señor, que estamos en un mismo acuerdo, y tu palabra dice que el poder del acuerdo, Señor, que el acuerdo tiene poder, Jesús. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, que en esta hermosa tarde seas tú, Señor, hablando, Señor, de tu palabra, de tu verdad, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, Señor. Toma control, Señor, de las emociones, Señor. Que podamos estar, Señor, metidos, Señor, en tu palabra, escuchando tu voz, Señor. Te damos gracias en el mismo acuerdo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Le damos muchas gracias a Dios. Siempre hay eso en nuestro corazón. Yo no sé, pero yo creo que en cada uno de nosotros siempre hay esa palabra. Nunca termina de darle gracias a Dios. A cada mañana, en todo tiempo, a cada segundo le podemos decir gracias, Señor. Es una palabra de agradecimiento a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas, por lo bueno que Él ha sido, porque Él siempre cumple sus promesas. Todo lo que Él nos ha dicho, en nuestra vida se está cumpliendo.
se siguen cumpliendo sus promesas. Lo que Él dijo, Él lo hará. Solamente nosotros tenemos que creerlo con todo el corazón, tener esa confianza en nuestro Dios, de que Él es un Dios bueno, que Él siempre cumple. La palabra que nuestro pastor ha estado sembrando, de que sin duda de ser como el Padre lo ha prometido, esa es la verdad. Lo que Dios nos ha prometido, eso va a cumplirse en nuestra vida. Pero depende una cosa también, depende algo de nosotros. Ya si nosotros lo creemos de verdad, Dios lo va a cumplir en nuestra vida. Porque dice su palabra que la fe sin obras es muerta. Entonces nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, en el único que hace maravillas en nosotros, cuando nosotros creemos esa palabra. Le voy a pedir que vayamos al libro de Marcos, por favor. Marcos 9:24. El 24 al 25. Nos dice la palabra de Dios: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Hay muchas veces que nosotros, ahí cuando nos está diciendo la palabra, que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Señor, yo creo. Cuando nosotros estamos esperando un milagro, esa es la manera, esa es la forma de nosotros siempre tener la expectativa y decirle: Señor, yo creo que tú lo vas a hacer. Yo creo que tú lo puedes hacer. Esa es la manera en que la palabra de Dios, en la forma en que nosotros podemos, la decisión es de nosotros. Ya Dios lo hizo todo. Y es en la forma en que nosotros podemos obtener ese milagro, diciéndole: Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú eres el gran yo soy. Yo sé que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Eso es lo que debemos nosotros de vernos en la palabra, en la verdad. Una verdad que nos ha hecho libre de que hoy ya no estamos ciegos como estábamos antes. Hoy la palabra de Dios ha abierto nuestros ojos. Hoy la palabra de Dios nos ha hecho libres de una manera que podemos vernos como lo que somos. Los hijos del gran yo soy. Los hijos de Dios. De esa manera hoy podemos mirarnos y poder decir en cada circunstancia o en cada situación que, como dijo el padre del muchacho: yo creo, Señor, que tú me vas a sacar de esta situación. Podemos mirar, ahora podemos mirar las cosas que no son como si fueran. Hoy podemos caminar por fe y no por vista. No por lo que se pueda ver allá afuera. No, hoy podemos caminar mirándonos en la palabra de Dios, en la verdad que nos ha hecho libre. Hoy podemos mirarnos de esa manera en la palabra de Dios, de que Él va a cumplir en nosotros todo lo que Él ha prometido. Amén. El pastor nos ha estado enseñando esa palabra, ha tomado unos domingos y nos ha estado enseñando esa palabra de cómo sí podemos vencer, de cómo sí podemos vivir en victoria. Porque en la cruz del Calvario Dios nos dio la victoria y a través de su sangre preciosa fuimos redimidos de toda maldición. En la cruz del Calvario fue clavada el acta de decreto que nos era contraria.
Y no solamente de nosotros, sino de nuestra generación, de nuestros antepasados. En la cruz del Calvario, cuando Dios nos dice que fue clavada el acta de decretos que nos era contraria, yo creo que es para toda nuestra generación, aún para los que vienen y los de antes. De esa manera nos miramos. Ya no dice la palabra de Dios en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque hoy ya no andamos conforme a la carne, sino que hoy andamos conforme a su Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos guiados por el Espíritu Santo aquí, hermanos? Esos son hijos de Dios, nos dice la palabra. De esa manera nosotros nos miramos. De esa manera nos visualizamos, siendo guiados. Antes, o tal vez ahora, tal vez algunas veces, la carne quiere dominar. Como ha sembrado el pastor en nosotros, es una lucha de todos los días. La carne quiere dominar muchas veces. Siempre quiere dominar. Pero cuando nosotros miramos de esa manera, entonces dice la palabra de Dios: someteos a Dios y resistid al diablo, y el diablo irá de nosotros. La carne ya no puede dominar, porque el Espíritu Santo es el que nos guía por dónde debemos ir. Aunque la carne quiera, pero ya el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros. Y cuando yo creo que estamos en una manera de esa, o en una forma de esas, de que la carne quiere dominar, podemos venir ante la presencia de Dios. Y que sea Dios el que siempre tome control de nuestra mente, de nuestro corazón, como el testimonio que daba nuestro hermano. Porque en la mente es cuando empieza a maquinar, cuando la mente empieza a maquinar, ahí es donde se forman las cosas. Y entonces ya Dios nos ha dicho que tenemos la mente de Él. Pero aún así, las batallas no van a dejar de venir. No dejan de venir. Pero la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos llena de esperanza. Es porque siempre estamos con la expectativa, mirándonos en la palabra de Dios, con nuestra mente renovándola a diario con la palabra de Dios, orando en todo tiempo, diciéndole a Dios que cree nuevos hábitos en nosotros. Los hábitos de poder estar en su presencia, los hábitos de poder siempre orar, los hábitos de escudriñar la palabra de Dios, porque la carne muchas veces no quiere orar, no quiere venir a la iglesia, no quiere hablar la palabra de Dios. Eso es lo que la carne, pero dice la palabra de Dios que tenemos que dejar que la carne muera. Tenemos que traer sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. ¿Cuál es ese sacrificio? El sacrificio Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario, ya Él nos pide sacrificio. Pero sí debe de haber un sacrificio. Yo lo estaba observando en estos días. Lo que la carne no quiere es orar. Yo creo que tenemos que hacer un sacrificio. Ese debe de ser un sacrificio. Dios no quiere los otros sacrificios porque Él ya lo hizo todo. Pero sí hay una parte que nosotros tenemos que traer en sacrificio. El venir a la casa de Dios cuando no queremos, esforzándonos. Hacer un sacrificio. Hoy yo voy a la iglesia. Dejar que la carne muera. Y que el Espíritu Santo de Dios avive el fuego. La palabra que hemos estado escuchando, de avivar el fuego en nosotros. De no ser indiligentes,
De esa manera Dios quiere avivar el fuego en nosotros, pero nosotros tenemos que traer un sacrificio hacia Dios, sometiéndonos a Él. Hoy voy a entrar a la oración, hoy voy a orar, hoy voy a llamar a mi hermano y lo voy a bendecir. Hoy voy a caminar en amor con mi hermano, en acuerdo. Hoy voy a bendecir a mis pastores, hoy voy a orar por ellos. Ese es un sacrificio que Dios quiere de nosotros. Lo que la carne no quiere, hacer un sacrificio para Dios. Y algo que a Dios le va a agradar mucho. Hacer que Él entre más, tener una intimidad con Dios, una comunión con Dios. Eso es lo que Dios está esperando a diario de nosotros, que nos rindamos a Él, que rindamos nuestro corazón hacia Él. Eso es lo que Dios siempre está esperando. Y no estoy hablando de sacrificios ni nada de eso. Solamente los que subimos somos guiados por el Espíritu Santo. Lo que la palabra de Dios, lo que hemos aprendido, tratamos de compartirlo. Cada palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón es lo que nosotros venimos a compartir. Y ya no andamos en la carne o subimos en la carne, sino que somos guiados por lo que la palabra de Dios nos dice, por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Les voy a pedir que vayamos al libro de Mateo, por favor. Mateo 9:28. 29, 30 y 31, por favor. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Otra vez volvió a la familia de los que estaban ciegos, de los que le siguieron. Ellos tenían la absoluta confianza en que Dios podía sanar a los ciegos. Hoy nosotros podemos dar testimonio de que Dios ha quitado la venda que había en nuestros ojos, de que la palabra de Dios nos limpia siempre, en todo tiempo. Jesús iba haciendo milagros, dice, por todos lados le seguía una multitud. Nosotros tenemos que mirarnos como lo que Dios hacía. Si Dios nos da ejemplo a través de su palabra, que Él hacía prodigios y milagros, y dice su palabra que nosotros aún cosas mayores haríamos en su nombre. De esa manera nosotros tenemos que caminar, orando por los enfermos, poniendo manos sobre los enfermos, y en su nombre serán sanados. Los matrimonios que están destruidos, en su nombre serán restaurados, porque es lo que Él nos dice a través de su palabra. Es la mejor manera. Este es el manual. Cuando nosotros compramos algún mueble, algún ventilador para armarlo, nosotros necesitamos el manual para que las cosas queden bien. Por eso dan un manual. Y lo que yo veo, que para que nuestra vida sea una vida correcta ante los ojos de Dios, para que nuestra familia sea dirigida, para que nosotros podamos dirigirlos, enseñarlos, necesitamos el manual de Dios, que es su palabra. Esa es la única manera de que nosotros podemos obtener las promesas de Dios, siguiendo el manual y obedeciendo su palabra, teniendo fe, esa fe que todo lo cree, esa fe que mueve montañas. Dice su palabra que si tan solo tuvieres fe como un grano de mostaza, y le dijera a ese monte, o a esa montaña, quítate y échate en la mar, sin duda será hecho. Porque es lo que Dios quiere que tengamos: su palabra,
en nuestros labios, que tengamos fe como un grano de mostaza, dice, tan solo, tan pequeño como un grano de mostaza. Una fe obediente, una fe que cree, la fe emuná, como nos ha sembrado nuestro pastor. Esa fe emuná que no cuestiona. Es entonces cuando nosotros podemos mirar los milagros manifestados en nuestra vida, en nuestra familia. De esa manera podemos vivir una vida en victoria. Primeramente amando a Dios con todo nuestro corazón. Como nos dice su palabra en Mateo, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. No nos dice que busquemos lo material o lo natural, lo que se pueda ver en el mundo, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo lo que estamos esperando, todo lo que Dios nos ha prometido, es lo que va a añadir a nuestra vida. Él ya lo ha hecho, pero acuérdese que la decisión es de nosotros. Si le creemos, si tenemos fe, si obedecemos su palabra, dice, entonces vamos a obtener todo lo que Él nos ha dicho, teniendo la absoluta confianza, pasando tiempo en su palabra. ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Es lo que Dios nos habla en todo tiempo, en todo momento. Tal vez muchas veces habíamos escuchado de que Dios sanaba, de que Dios salvaba, de que Dios restauraba, pero no lo habíamos escuchado, pero no lo habíamos creído, tal vez porque antes vivíamos en una religión y hemos escuchado que la religión no cambia, la religión no hace nada, sino que lo único que nos cambia es la palabra de Dios. Es lo único que nos da vida. Es lo único que puede hacer en nosotros lo que nosotros nos atrevemos a creer que la palabra de Dios va a ser. Eso va a ser la palabra de Dios. Siempre tenemos que visualizarnos en el espejo de la palabra, como siempre sabemos y entendemos que la única salida es Dios. No importa cómo se vean las circunstancias. Dice su palabra que aunque pases por el fuego no te quemarás, y si pasas por las aguas no te hundirás. Así como cuando le dijo a Moisés que dirigiera al pueblo, y Moisés le dijo, si tú vas conmigo yo voy. Donde quiera que nosotros tenemos que ir algunas veces, ya sea una corte, ya sea a cualquier cosa, al doctor, no debemos de tener temor. Acuérdese que el temor no viene de Dios. Tenemos que decir como dijo Moisés. Ya no tenemos que decirlo, ya sabemos que Él está con nosotros. Ya sabemos que Él va con nosotros siempre. Que Él siempre ha prometido estar con nosotros. Dice su palabra desde el principio del año hasta el fin del año. Siempre Él nos ha prometido que estaría con nosotros. No solo en las circunstancias, sino en todo tiempo. Por eso en todo tiempo nuestro agradecimiento debe de ser, no solo cuando Él nos ha sacado de una circunstancia, sino en todo tiempo, en todo momento debemos decirle todos los días, gracias Señor. Un afecto de agradecimiento a Dios, que Él es el único que puede hacer las cosas. Amén. Eso es lo que hace Dios con su palabra cuando nosotros nos permanecemos firmes y fieles. El milagro que Dios ha hecho en nuestro pastor, porque él ha creído la palabra de fe.
porque Él ha sembrado palabra. Como Él siempre dice, no importa lo que Él sienta, lo único que hemos aprendido de nuestro pastor, que Él no siente, que Él no ve ni siente, que Él solamente se mira en la palabra de Dios como lo que Él es. Bendecido. Y qué bueno que cada uno de los que estamos aquí, del tiempo que hemos llegado a la iglesia, hemos aprendido a vivir un estilo de vida. Vivir un estilo de vida, yo creo que es primeramente amando a Dios con todo nuestro corazón, obedeciendo su palabra y poniéndola por obra en todo tiempo. Y entonces de esa manera, cuando ese es un estilo de vida que Dios quiere que vivamos, no que vivamos una religión como la que nos contaban antes, sino que viviendo un estilo de vida a la manera de Dios, siendo un puente de bendición, siendo de bendiciones para otros. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos que venir con la expectativa de recibir de Dios. Tenemos que venir con la expectativa de abrir nuestro corazón, de enfocarnos de lo que Dios quiere hablar. Oh, esa palabra ya la habló el pastor. Usted se lo pierde. Porque los que subimos aquí somos guiados por el Espíritu Santo. No imitamos a nadie, sino solamente hablamos la semilla que Dios ha depositado en nuestros corazones. No hablando, no saliéndonos de donde no debemos de salirnos, sino hablando la palabra de Dios que tiene vida. Es lo que nuestro pastor ha sembrado en nosotros. La palabra que da vida. La palabra que es medicina para todo nuestro cuerpo. De esa manera podemos vivir en victoria. Sí se puede vivir en victoria. ¿Y cómo podemos lograrlo? A través de su palabra. Obedeciendo sus mandatos. Siguiendo el manual de la palabra de Dios. Le voy a leer en Marcos, en el Código Real, lo que dice el Marcos 9:23. Entonces Yeshua le dijo: ¿qué quieres decir con eso de si puedes? Por supuesto que todo es posible para el que tiene la absoluta confianza en que será como el Padre lo ha prometido. Qué manera tan entendible de poder mirar la palabra de Dios. Todavía Dios dice que le preguntó que si podía. ¿Cómo nosotros mirando esa palabra le vamos a decir a Dios: Señor, ¿será que puedes hacer esto por mí? Señor, yo sé que tú puedes. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Señor, yo sé que para ti no hay nada imposible. Señor, yo me miro caminando, Señor, como un hijo tuyo, como un heredero y coheredero del reino de los cielos. De esa manera, a Dios no se le cuestiona. La palabra de Dios se cree, la palabra de Dios se toma. Cuando nosotros venimos a la iglesia, como decía yo, venimos a recibir bendición de Dios. Porque dice que aquí es donde derrama Dios bendición de lo alto. La palabra que sale de aquí nunca regresa vacía. Siempre cumple el propósito. Es una palabra que si alguno de nosotros estamos pasando por circunstancias y oímos una palabra que Dios nos está hablando hoy, nos vamos contentos, nos vamos felices, nos vamos agradecidos primeramente con Dios, porque Él, si alguno de nosotros veníamos tristes, al llegar aquí la tristeza se va. Si algo estaba pasando en su casa y usted toma esa palabra con la convicción y dice: yo tengo la absoluta confianza en que ha de ser como el Padre lo ha prometido, cuando llega a su casa la circunstancia va a cambiar. Porque venimos
y creemos la palabra, tomamos la palabra que Dios nos da, la palabra se recibe. Dice la palabra de Dios que las perlas no se le dan a los cerdos. La palabra de Dios la tomamos nosotros, no la desechamos, la guardamos en nuestro corazón y ahí la tenemos cuando viene el tiempo de que venga la angustia o que venga alguna cosa por ahí a querer perturbar. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Por eso Él nos dice que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. No dice que algunas cosas, dice todo. La decisión es nuestra. O permanecemos, si nos apartamos de su palabra, las cosas no van a cambiar. Pero si permanecemos fieles en su palabra, no importa lo que esté pasando, tiene que cambiar. La montaña se tiene que mover. El gigante se tiene que ir. La otra vez cuando yo hablaba hace unas semanas atrás del Goliat que David derribó, Dios vio un corazón. Dios no vio el color. Dios anda buscando corazones, hermano, para que creamos la palabra de Dios, para que la pongamos por obra, para que cuando vengan las circunstancias podamos derribar a ese Goliat. No podemos rendirnos y tirar la toalla o colgar los guantes, sino tenemos que siempre que la palabra de Dios esté puesta en nuestros labios, porque entonces vamos a vencer toda circunstancia. No podemos correr en el tiempo de la circunstancia o en el tiempo del dolor, correr y buscar la palabra de Dios o clamar a Él, sino en todo tiempo. Y aún Él en su misericordia y en su gracia, Él está ahí siempre con nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, Él siempre sigue fiel. Él nunca cambia de padecer. Él es un Dios fiel. Él es un Dios justo, pero Él quiere que siempre permanezcamos en su palabra, que nunca nos apartemos de su palabra. Y entonces vamos a poder decirle a Dios, ya no vamos a cuestionar la palabra, sino que le vamos a decir a Dios: Señor, yo sé que tú puedes. Tenemos que tener un corazón de rendimiento a Dios. Tenemos que tener un corazón que ame a Dios. Tenemos que tener un corazón que amemos a nuestros semejantes. Tenemos que tener esa convicción de estar siempre en una comunión íntima con Dios, de poder pasar tiempo en su palabra. Como decía yo al principio, la carne no quiere. La carne muchas veces no quiere, hermano. Siempre no quiere. Y se lo digo yo de testimonio. Pero no es un buen testimonio. Por eso siempre tenemos que hacer que la carne muera. Hacer un sacrificio que Dios quiere. En agradarlo a Él. En buscar a Él. Ese es un sacrificio que tenemos nosotros que hacer para que Dios pueda bendecirnos. No estoy hablando de sacrificio para que venga la bendición, no. Sino que tenemos que hacer algo para que Dios pueda. Ya la bendición vino, ya Dios nos bendijo, dice su palabra, claro que sí. Pero aún así Dios quiere bendecirnos más. Aún Dios quiere darnos más. Aún Dios está esperando de nosotros más. Que siempre tengamos esa comunión con Él.
que siempre pasemos ese tiempo con Él. Amén. Vamos a seguir en el libro de Mateo, por favor. Mateo 17:20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, de cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, quítate y échate en la mar. Solamente tenemos que tener fe, dice, como un grano de mostaza. Ya nuestro pastor nos ha dado esa palabra y nos regaló un granito de mostaza la otra vez, tan pequeño. Y lo que Dios nos dice, que si tuviéramos fe como un granito de tamaño de un grano de mostaza, las circunstancias se pueden mover, porque tenemos fe. El milagro va a llegar porque tenemos esa fe como un granito de mostaza. Todo va a venir cuando nosotros tengamos ese granito de fe. Cuando nosotros primeramente seamos fiel a Dios. Porque hay muchas maneras en que vemos ver que Dios nos enseña la revelación de su palabra. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que tener fe. Tenemos que creer la palabra que da vida. Eso es todo lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. Le voy a pedir que vayamos al libro de Deuteronomio 28, 1, 14. Amén. 28, 1, perdón, al 14. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice su palabra. Miren lo que nos dice al principio, lo que nos dice, que si oyéramos atentamente la voz de Dios, que si oyéramos atentamente la voz de Dios, nos dice su palabra, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Tenemos que guardar su palabra. Tenemos que poner por obra su palabra. Tenemos que poner por obra sus mandamientos. Es lo que Él nos dice, que Él quiere que guardemos su palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra boca, que nunca se aparte, dice. Y dice, y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice el Señor. Hoy Dios nos está hablando. Que oigamos su voz. También Jehová tu Dios te exaltará, dice, sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Nos vuelve a decir al final del versículo 2. Dice que vendrán sobre nosotros todas esas bendiciones y nos alcanzarán. Pero tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que poner por obra la palabra de Dios. No solamente nos podemos gozar cuando habla de bendición, sino que nos está diciendo, si oyeres hoy mi voz, nos alcanzarán todas sus bendiciones.
tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. Oír su palabra, oír su voz. Dice la palabra de Dios que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tenemos que seguir a Dios. La decisión es nuestra. Tomar la decisión hoy de escuchar la voz de Dios, de escuchar su voz, la palabra de Dios. No se desanime. Si usted está pasando por alguna circunstancia y usted oye la voz de Dios, Dios va a traer sobre su vida bendición y va a derramar sobre su vida bendición. Va a derramar sobre su vida los milagros que usted está esperando, que nosotros estamos esperando. Solo tenemos que oír la voz de Dios y poner por obra su palabra. Seguimos en el 3. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Todo está hablando que si oímos la voz de Dios, dice que todo lo que emprendamos ha de ser bendecido. Nuestros negocios serán bendecidos. Está hablando de las vacas, está hablando de todo, está hablando ahí. Pero dice que si oyéremos hoy la voz de Dios y las ponemos por obra, que es su palabra, todas las bendiciones de Dios nos van a alcanzar, aún más de las que ya Dios ha derramado sobre nosotros. Amén. Bendita será tu canasta, dice, y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Ponga atención. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos oirán. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, cuando nosotros ponemos por obra su palabra, dice que no importa los enemigos que puedan venir. Dice la palabra de Dios que nadie ha hecho el arma para destruirte. Por un camino saldrán contra ti, dice, pero por 7 han de huir. Tal vez estamos pasando o está pasando usted por alguna circunstancia donde se puedan ver los enemigos o los gigantes. La circunstancia que se vea. La palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo que si oyéremos hoy la voz de Él, aunque vengan, dice, los enemigos, por un camino, por 7 han de salir. Porque nosotros estamos cimentados en la palabra de Dios. La palabra que tiene poder. La palabra que cuando la hablamos y la decretamos lleva una orden y cumple el propósito para lo que es enviada. Nunca regresa vacía, dice, sin antes cumplir la orden, sin antes cumplir el propósito para cada deseo de nuestro corazón, para lo que nosotros estamos esperando. Por eso hoy ya no caminamos por fe, dice la palabra de Dios, sino hoy ya no caminamos por vista, sino caminamos por fe, creyendo la palabra de Dios. Voy a leer en el libro de Hebreos 11:1, por favor, la Biblia del lenguaje actual.
Dice la palabra de Dios: confiar en Dios es estar completamente seguro. ¿Se acuerda de la palabra confiar, de lo que nuestro pastor nos ha enseñado? Es depender de Dios. Vivir confiando en Dios es porque yo tengo la absoluta confianza en que Él va a hacer lo que yo estoy esperando, porque dependo de Él, dice su palabra. Porque no miro las cosas que se miran allá afuera, sino miro las cosas a través de la palabra de Dios. Porque no dependemos de los hombres, sino dependemos del Dios Todopoderoso, del Shaddai, del gran yo soy, dice su palabra. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, dice. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios, en la palabra de Dios, y vamos a recibir lo que estamos esperando, el milagro. Pero tenemos que confiar en Dios, tenemos que aprender a depender de Dios. Amén. Sigue diciendo, es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Aunque no podamos ver, dice que podemos estar totalmente convencidos de que dependemos de Dios y de que Él va a hacer en nosotros, porque nosotros dependemos de Dios, porque Él nos ama, porque Él nos enseña su palabra. De esa manera nosotros podemos mirarnos en esta palabra tan hermosa. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve, dice. Es tener la certeza, es tener la confianza de que ha de ser como el Padre lo ha prometido. De esa manera podemos mirarnos. De esa manera podemos visualizarnos en la palabra de Dios, caminando con la certeza, con la seguridad, con la plena confianza en que va a ser como nuestro Dios, nuestro Padre bueno, que está en los cielos, lo ha prometido. Todo lo que Él nos ha dicho, cada palabra que Dios nos ha dicho, una a una se han ido cumpliendo en nuestra vida. Yo no sé en su vida, pero en la vida de mía, de mi esposa, de mí y de mi esposa, se han ido cumpliendo. Porque nosotros hemos creído una palabra de vida. Porque nosotros hemos creído en una palabra que restaura. Todo lo que el enemigo ha robado, dice la palabra de Dios, que lo tiene que devolver 7 veces más. ¿Qué es lo que el enemigo ha querido robar? ¿Qué área en su vida o en nuestra vida es la que el enemigo ha querido robar? ¿Qué es lo que el enemigo en su esposo ha querido estar ahí engañando? La palabra de Dios dice que si oímos la voz de Dios, que si aprendemos a depender de Dios, Dios va a hacer el milagro que usted está esperando. Como decía mi hermano, que su hermana fue católica, de Hueso Colorado. Dios es fiel. Dios siempre cumple. Solamente nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Dios, nuestra confianza en Dios. Es tiempo de levantar nuestro corazón
Es tiempo de aprender a depender de Dios. Si oyeres hoy mi voz, dice, y si nosotros tomáramos una decisión hoy, escuchando la voz de Dios, y si empezar a hacer una vida aún más diferente de lo que Dios nos está pidiendo algo. Dios quiere que rindamos nuestro corazón. Dios aún quiere aún más de nosotros. Y no debemos estar conforme con lo que sabemos o con lo que hemos aprendido, sino que Dios nos quiere llevar a un nivel más alto, a un nivel más grande, donde podamos hablar su palabra en todo tiempo con denuedo. Amén. Hoy sí podemos dar testimonio de lo bueno que es Dios. Hoy podemos ver que Dios ha ido cambiándonos, nos ha ido moldeando. Cosas que a veces nos ofendían, consejos de la palabra que oímos, consejos que nos dan nuestros pastores, tal vez nos molestan algunas veces, pero cuando maduramos, cuando empezamos a madurar, cuando empezamos a nacer de nuevo, nada nos puede ofender, nada nos puede lastimar, nada nos puede ofender. Amén. Por eso la palabra de Dios nos instruye. Dios es bueno, hermanos. Dios es un Dios de esperanza. Él va a cumplir en nuestra vida, en su vida, todo lo que Él nos ha prometido. Amén. Dios me los bendiga. Si le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo.